Vamos a hablar de un tema que está muy en el tapete en la psicología, a pesar de que se empezó a hablar de apego, a estudiar el apego, un psiquiatra británico que empezó por encargo a observar qué pasaba con aquellos niños en la posguerra, post Segunda Guerra Mundial, se habían distanciado de sus padres durante mucho tiempo por la misma guerra, ¿no? Y qué pasaba cuando se producía ese proceso que podríamos decir de desapego con las figuras principales, ¿no? Después se fue normalizando el tema y ya en los años 70 hubo autores importantes que decían que en el terreno amoroso, ese estilo de crianza y sobre todo de vinculación entre el cuidador o la cuidadora principal con el niño, determina sus futuras elecciones de pareja y la forma en que construye sus relaciones adultas. Es decir, que amamos como nos amaron. Y la verdad es que cada vez que uno ve estas frases tan deterministas, se asusta. Afortunadamente, las últimas investigaciones que hay sobre el tema de apego, que ya te digo que ocupa la atención de muchos investigadores y es además interés de la práctica clínica de los últimos 15 años, porque un tema recurrente en los pacientes que piden ayuda son las dificultades que se producen a nivel de sus parejas o de las relaciones interpersonales. Y entonces se ha visto, y la neurociencia la verdad que lo ha apoyado también, y hablo de las neurociencias, Carmen, porque hay gente que si no tiene pruebas que involucre órganos y funciones cerebrales, como que no se cree la psicología. Afortunadamente, cada vez más se puede comprobar a través de las reacciones del cuerpo que estos teóricos que lo hacían quizás especulando, si nos llevamos del modelo positivista, sería especulación, había una base. Bueno, esos primeros años, hasta los 3 años, Carmen, hay una importancia para la supervivencia biológica, pero también emocional, el contacto con ese cuidador principal. Hay algunas personas que pensaban que que ese apego se producía con cualquier cuidador. Sin embargo, hay investigaciones muy sólidas que dicen que aunque mami esté trabajando todo el tiempo y pongamos que una nana o una abuela o un padre es el cuidador principal, aún así el niño o la niña mantiene el apego con la madre. Y la explicación que hay es que ese olor, esa voz, ese contacto tan íntimo y estrecho que hay cuando estamos en el útero de nuestra madre, crea un vínculo que va a hacer que el bebé identifique en esa voz y en ese olor, en esa persona, su seguridad, su supervivencia. El apego seguro es el apego ideal y es a veces difícil de conseguir porque supone tener una madre o un cuidador principal que no solamente vela porque tú alcances una cierta autonomía, porque tú sientas seguridad a la hora de empezar a explorar el mundo, cuando los niños empiezan a gatear o empiezan ya a caminar, sino que implica también una disponibilidad anímica y afectiva que no siempre las madres pueden tener. Esas personas que se crían con una madre que está hábil, que está disponible, cuando llegan a la adultez tienen un mejor concepto de sí mismos. De hecho, muchas escalas que miden apego en adultos miden las dos cosas, autoestima y apego, y encontramos una correlación consistente entre ambas cosas. Estas personas que han tenido esa relación cercana, que mami está ahí, porque si tú te pones a observar a los niños pequeñitos, Carmen, ellos se ponen a jugar, pero constantemente están localizando dónde está su mamá. Y se tranquilizan, necesitan sentir esa proximidad para poderse sentir seguro en esa exploración del mundo y de su ambiente, ¿no? Cuando estas personas llegan a la edad adulta habiendo cultivado un apego seguro, como se llama, ese vínculo satisfactorio con la madre, suelen tener cercanía, pero también una relación de interdependencia en las relaciones. No es una persona desesperada que necesita estar constantemente chequeando dónde estás,
sino que es una persona que es capaz de reconocer sus emociones, expresa sus necesidades afectivas y es capaz de crear vínculos duraderos. No le tiene miedo, por lo tanto, al compromiso. No se asfixia en el compromiso. Si miramos, Carmen, las cifras que ya había dado la ONU, que refuerza recientemente UNICEF, de la cantidad de niños y niñas en nuestro país, que es un 62%, alarmante ese dato, que se crían sin su padre y sin su madre, a veces con cuidadores itinerantes, es previsible pensar que aquí tenemos un serio problema con relaciones ya en adultos que creen vínculos sanos. Esa es probablemente una de las razones de estas dificultades que encontramos de inestabilidad en las parejas. Y yo he observado desde el 2016 que empecé a incluir estas variables en mis observaciones clínicas, que es muy raro que tú evalúes una persona con un apego seguro. Es extraño en nuestro país. Y ese es un dato porque de eso se desprenden muchísimas otras cosas de gran impacto psicológico. Luego, terminando mi argumentación, está del otro lado el apego que se llama inseguro, que es de varios tipos, que es cuando el niño siente conducta de rechazo, de rigidez, de intrusismo o de aversión de ese cuidador, incluso de hostilidad de ese cuidador. Cuando tú ves a esa madre que le está cambiando el pañal, que está cansada a lo mejor, la pobre, y le tira del pañal y el niño se pone a llorar y ella pone cara de que no fuñas, fulanito, ese contacto, no importa tanto el tiempo, no estamos hablando de que sea absorbente el tiempo, lo que hay que procurar un contacto de calidad con ese bebé.